Un, dos, tres, va. Está activado. ¿Y estamos grabando? ¿Qué? ¿Ya voy a empezar? No es mi culpa, porque se parecen mal, no es mi culpa. ¿Empezamos? Oye, suena todo, Todo por un pan con tamal. ¿Quién llegó? Voy a decir que yo jamás he sido infiel, no he sido infiel, no he sido infiel, no he sido infiel, yo no fui infiel. Vinos de Borgata, vinos semiseco, 3%. Abuso. No vas a poder vivir de eso. Ajá, era como que no. Te vas a morir de hambre. Ahí sí me muero de hambre, ¿no? Pero no le hago saber, pero no, o sea. Claro. No puede ser, me están emborrachando en este. No, nadie te está abriendo la boca, o sí. Solo mi tío. Un pedín y me río. Pero depende, ¿de mí o de la No puedes detener. Ah, no, prefiero un chanchito entonces. Oye, ¿es mucho más chévere haciendo Lucio o borracho? Yo creo que lúcido. ¿Por qué? Ah? Esa chica está dando sus experiencias. Ahí está mi risa, está activado. Me dice que yo tengo risa de vieja. ¡De bruja! Oye, anda, trabaja. Oh, producción de un sol que hay aquí. Oh. ¿Están grabando? Sí. ¿Empezamos? No, mutealo. 3. 2. 1. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Bajo la Luna. El día de hoy tengo a Joaquín Ojeda, un comediante que va a presentar un show próximamente. Está en un grupo que se llama Stand Up, así que el día de hoy nos va a hablar más sobre eso. También tenemos que anunciar a la marca que nos está ayudando a que todo esto se siga moviendo, que es Hedonista, así que lo pueden seguir en todas las redes sociales y aquí en la descripción también. Sin más, adelante. Abrazos virtuales. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Joaquín? Bien, tranqui. No acá. nos vemos desde que estábamos en el Chifa. En el Chifa, pucha. Después de un ¿Cuándo show. fue? ¿Habrá sido hace 2 meses, creo? Más, No, más, ¿no? 4 veces, ¿no? Bastante tiempo. Claro. Es más, creo que... Yo me presenté esa noche. Ya, de ahí no te has presentado Desde más. ahí no me he presentado más. Wow, bastante Sí, tiempo. ha sido bastante tiempo porque he conseguido chamba. Ajá, entonces- no tenía chamba. Sí, no tenía chamba en ese entonces, sí. Hacía como que freelance, o sea, trabajaba independientemente. ¿Freelance? Ya. Sí, freelanceaba. Ah, o sea, era verdad lo del sol, fe, que lo viste a tu Sí, viejo. pero no tenía ni mierda de plata. Pero ya pues conseguí chamba. Ah, fácil, por eso me fui temprano esa vez. Porque estaba un tenía poco- que chambear. Ahora mi chamba tengo que entrar temprano, entonces tengo tenías que horario, ya. acostumbrar mi horario de nuevo a... Sí, porque antes me dormía a las 4 de la mañana, sí. Yo recuerdo, ese día fue el cumpleaños de Freddy, el Gafas. Claro. Fue su cumple, fui al show y comenzaste a hablar en tu Sí, tiempo. mi rutina, sí. En tu rutina, ajá, esa es la palabra, en tu rutina. Hablabas de que estabas trabajando, haciendo videos, pero Sí. dijiste algo puntual en ese show. ¿Ahora Sí. estás trabajando en un material nuevo? ¿Te refieres a la rutina, nuevo material? Ajá. No me he sentado exclusivamente a escribir una nueva rutina, pero sí tengo varios nuevos chistes que, pucha, de vez en cuando se me ocurren, lo anoto ya y veo si lo agrego. Entonces, ahorita que me voy a presentar en un par de semanas, de repente agrego unas cosas nuevas. ¿Y es muy complejo hacer esa rutina? Al menos yo creo que no, porque todas mis rutinas son a base de experiencias mías, ¿no? Son O sea, cosas más cuentas que... algo tuyo. Claro, sí, son cosas que igual de por sí si me encuentras así hablando por la calle, ¿no? Estamos conversando en un almuerzo, yo suelo contar a ver si funciona este chiste. A ver si y pega. Si pega, ya lo cuento, lo agrego a mi rutina o agrego una versión de esta, ¿no? Y si no pega, Sí. vas como que Si no pego, ya viendo. que chucha, lo quito y borro. Por Pero hay ejemplo, gente que sí se pega haciendo su rutina. y Hay gente que escribe sí se y apega todo. así todo un día haciendo su rutina, sí. O sea, yo también de vez en cuando solamente me siento para estructurarlo, pero de por sí yo tengo un librito donde ahí anoto todos los chistes y ya luego voy pasando y voy viendo si queda o no. Ese día en la mesa hicieron un comentario de también un chico que había hecho su show y comenzaron a decir de que él tenía un montón de papeles, que tenía un Sí. show. Oye, decía, wow, o sea, sí se toman todo ese tiempo. Edgar, sí. Edgar, ya. Edgar, sí, lo maño. Sí, él es abogado, sí, entonces ya trabaja de otra forma, pues, ¿no? Ya su cabeza funciona de otra forma, pues. ¿no? Pero ese día fue su noche, ¿ah? Sí. Ese Sí, le ese fue contra día su madre, ¿sabes? Fue su noche, o sea, Sí, todo el sí, mundo sí. al final, él estuvo al final, creo al final. Sí. Oye, al final fue un cae de risa cuando Sí, estaba hablando sí, de las sí. flores amarillas. Ahorita me acuerdo, flores amarillas, de todo lo... me gustó esa le parte fue final, contra ¿ah? su madre, ¿sabes? Pero estuvo bueno. Sí. Y comentaste también en tu rutina que estabas trabajando en algo muy puntual. Sí, yo solía trabajar en una productora porno. Sí, era como un Porja peruano. Era un Pornhub peruano, sí. No puedo decir el nombre de la empresa porque Ya. creo que no les gusta que Que los mencionen. los mencionen. Bueno, trabajé con ellos un mes y fue chévere, ¿no? Y me quité solamente porque mi pata se quitó también. Mi pata me jaló. ¿Cómo fue ¿Cómo chévere? Fue chévere, fue excitante trabajar ahí.
Pero la experiencia al parecer es buena. Sí, la experiencia fue paja. Dios mío. No me quedaría, o sea, es que no hay línea de carrera pues a hacer ahí. Ah, ya. Tampoco es como que ya voy a grabar, voy a ser camarógrafo ahora y luego voy a Ser actor, ¿no? hacer actor. No, pues, no, ni cagando, pues. O sea, que es cierto, o sea, te fuiste porque no hay una línea de carrera. Sí, no hay una línea de carrera, fui nada más por tratar un mes, mi pata necesitaba un par de manos ahí. Ollara, un par de manos. Sí, sí, sí. Qué abuso, qué lavaraco. Dijo, ya, yo te la agarro, mano, no te preocupes. Ah, y ya, pues necesitaban un audiovisual y fue paja. Ahí eras el que tomaba fotos, el que grababa. Yo era camarógrafo, iluminación. Ah, o sea, es toda una producción. Sí, es toda una producción. Tienen ahí buena cantidad de luces. Entonces yo ayudaba ahí a mover las luces, ¿no? Y tenía que tener la cámara en mano, pe. Ahí es con cámara en mano. Sí, es con cámara en mano. Y son buenas cámaras las que le Son meten. muy buenas cámaras, sí. Ah, o sea, invierten duro. Sí, invierten duro en esa vaina. O sea, que hacen porno de calidad. Sí, hacen porno de O calidad. sea, que cámaras que cuestan que 20,000 soles, más o menos. Mira, si te soy honesto, no lo sé. Solo sé que, a menos en mi universidad, esa cámara solo me dejaran verla, literalmente. Porque, o sea, no usarla. No usarla, porque lo alquilaban para gente de ciclos ya de último ciclo, gente que venía la de puede afuera usar. para grabar películas y este tipo de cosas. Ah, es para hacer cine. Es para hacer cine, sí. Era una cámara, ahorita no me acuerdo el nombre, pero una cámara para hacer cine. Entonces, literalmente, antes de grabar porno esa vez, la había manejado una sola vez. Y luego ya lo manejé como mierda una vez. Comencé Ya, a- chapaste cancha. Sí, chapé cancha con esa cámara. Sí, increíble. Yo estaba más emocionado por grabar con la cámara que grabar porno, la verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Porque Ay, me decía, hubieran "Ah, la emocionado. verga". Las dos cosas. Sí, 3 calates. Y yo, la mierda, pero mira esta cámara, huevón. La mierda, se puede meter el filtro ahí nomás. Recontra friki. Sí, sí, sí. Pero la experiencia, ¿qué tal? Porque, o sea, una cosa es hablarlo, ¿verdad? Una cosa es Sí, decirlo. una cosa es y hablarlo. otra cosa es vivir la Claro. experiencia, ver cómo las personas se están conectando ahí, ¿no? ¿Qué se siente en ese momento? No, ¿sabes por qué sé. te pregunta eso? Porque nosotros habíamos pensado en hacer eso. ¿De verdad en grabar porno? Sí, en grabar Sí, porno. Acá en entonces- este cuarto es más. En este cuarto. No necesariamente en este cuarto, pero en algún momento sí lo pensamos. Sí. Y yo le dije, ya, tú lo vas a editar. Pero a mí me encanta su emoción porque dice, ¿sí? ¿De verdad? De verdad, Oh, sí. no me llaman, no, necesito chamba. Oye, mira, ya tienes experiencia. Sí, sí, sí. Yo ya tengo experiencia, obvio. La primera vez que fui, estaba un poco nervioso. Porque dije, voy a Intimida. ver a 2 personas tirando. ¿Qué se siente esa vaina? Pero intimida, ¿no? Intimida un poco. Una vez que llegas y ya has grabado cortos acostumbras. como yo, sí, ya has ido a cualquier tipo de grabación, es exactamente lo mismo. Porque vas, llegas, armas el escenario, ya dónde se va a parar el actor, se va a parar acá, ya dónde va a estar, se va a parar acá. Listo. Entonces la cámara tiene que estar acá está tu tiro de cámara, acá están tus luces, toda la vaina. Listo, grabamos primero la parte esa que todo el mundo se saltea, pues, ¿no? La parte, Ah, ya, la parte sí, la actoral. parte actoral. Ah, actoral, ya. Sí, ya grabamos todo eso, ya, chévere, 2 horas. ¿Y hay un guión? ¿Hacen un guión? Hacen un guión. No y te me creo, da con mucha story ri- time, ¿sí? Sí, hacen un guión. ¿Con historia? Y me da mucha risa porque ese guión literalmente lo hacen como que un día antes. Que es que no hay mucha claro, sí, no ciencia, hay mucha bueno. ciencia. Y el guión es como que, ay, sí, me gusta, sí me gusta. Ok, y luego la descripción es, y comienzan a tirar. y es como que, y todo siempre termina así, comienzan a tirar. Sí. Es la mejor parte. De vez en cuando le agregan una línea y se viene en la cara de la chica. Y guión así de una cara. Suficiente. No suficiente. necesitas más tampoco. De vez en cuando el productor decía, ya hagamos una parodia de esto o de esto, de lo que sea que No sé, por querían ejemplo, que parodiar. te disfraces de Navidad, Papá Noel. Claro, algo ese tipo de cosas, sí. así. Listo, Pero pum. era bien trabajado, ¿no? Sí, bien trabajado. Bastante producción. Oye, ahí en el esa audio, vaina. ¿cómo hacían? O sea, era un boom. Había un boomman. Ah, o sea, Sí. ¡ay! ¿Qué fue? Es que ¿Te imaginas literal- estar así todo el era- rato escuchando gemidos? Claro, pues, o sea, imagínense, eran 2 personas tirando en una cama y éramos 2 camarógrafos, un boomman que tenía ahí el boom y le decían, oye, no se escucha. Y metía más el Más el boom. boom. Mío. Y a veces entraba el productor o no sé quién más, decía, oye, escúchame, no, quieren que no sé qué cosa. Y éramos como 4 o 5 personas adentro y no paramos de grabar, seguíamos seguir grabando hasta que los actores se cansaran, hacíamos una pausa. No, es que es cansado. Claro, tirar. pe. Es O un sea, trabajo honrado y honesto. Como te digo, la parodia en sí duraba 2 horas de grabación. 2 horas de grabación para 2 un horas video de grabación. media hora. Claro, para una parte que es media hora, porque tenemos que armar el set, la luz y toda la vaina. La parte del sexo ya es al toque, ya luz acá y listo ya. Es una sola locación, ya no tenemos que hacer nada ¿Y de más. verdad duran un culo? Duran un culo, sí. A la mierda, que se Sí, meten sí, sí. algo. Por lo general no, al menos en el tiempo que yo estuve ahí, nadie se tuvo que meter nada, pero me han contado de que a veces sí se han tenido que tomar pastilla. Cuando capaz han metido una pepa antes y tú no sabes. De repente, sí, Claro. yo no sé si no me doy cuenta. Y me han contado de que tienen también inyecciones para meterte en el... No te creo. En la pinga. No. Sí.
Puta madre. Por si es que ya no se te para. Sí, Es que suele es una pasar, locura. ¿no? Sí, suele pasar. Ah, Y su dije, madre. a la mierda. Es que estás que le metes duro media hora. Es bastante. Una vez grabamos como por 1 hora y 20 minutos. El huevón se cansó, se fue al baño y dijimos ya una pausa de 10 minutos, 20 minutos para hacer la toma final, que siempre es el huevón viniéndose en la bucaque. cara. Sí, el huevón viniéndose en la cara de la flaca. Siempre, esa es la toma final, siempre. Es la clásica, pues, si no, sí, nunca acaba, la pues, clásica, ¿no? claro. Hicimos pausa. La flaca estaba calata en la cama, literalmente en su celular. A veces conversábamos, me decía, mira un gatito. Y yo me cagaba de la risa. Me mostraba memes así. Ella estaba toda así calata y está así, puta, que cae de risa. Y la placa ahí de Sí, todo. sí, sí. Y el huevón así también igual, calato, una bata, lo mucho, con el pito ahí afuera. Colgando. Tomando su cafecito. Sí, Es que ya se normaliza. ya pues. es súper Es normalizado. la chamba, sí. pues. Entonces, sí, como te digo, al inicio yo estaba súper nervioso, pero ya luego es como que otro día grabando. ¿Y siempre eran diferentes personas? Sí, por lo general eran diferentes personas. Maña. Sí. ¿Y de dónde sacaban tanta gente? Si te soy honesto, no tengo idea. Oye, qué No tengo locazo. idea. Ese pata mueve gente. Sí. Yo he estado viendo videos en YouTube donde sale que contratan a las chamas y les pagan 1 luca por video. O sea, 1.000 soles por video. Claro. Hasta que se hacen conocidas y ya le van aumentando, ¿no? Yo digo, pero 1 luca por video, por la flaca nomás y por el pata y por la gente que está ahí. O sea, es un video costoso. Es un video costoso, sí. Bien me imagino caro, que ¿ah? sí. Debe ser bien caro, sí. Aparte de las cámaras, ¿no? Aparte de las cámaras, aparte de las luces, sí. No, sí, debe ser a la mierda. Que iban a un hotel, ¿Ah? a diferentes hoteles. No, tienen una locación ya para eso. O sea, que tienen una jato Tienen una jato. con sí. diferentes cuartos. Sí. Y cada sí. cuarto es una escena y la van cambiando Claro, cada para cuarto que es una se vea escena, sí. diferente. Aunque creo que de vez en cuando sí, pero eso no sé, o sea, ya estoy adivinando porque veía videos antiguos, pues, ¿no? Para ver más o menos qué hacían y eran diferentes locaciones. Solo Entonces, educativo. educativo, no, por supuesto. Veía No, por educativo, supuesto. solamente Sí. para tener Para- la para- idea. No no, piensen Nomás. mal, no piensen mal. Obviamente, Eso no. es para aprender, nada Sí, más, sí, para sí. aprender. Hay que tener referencias mentales. Y de la empresa, Sí. tienes que buscar información antes de postular. Ya. Hablando de referencias, una vez querían hacer algo en específico y el productor nos mandó como 40 pantallazos, screenshots que encontrabas en Pornhub, por ejemplo. Y era un caer esa porque decía, quiero esto. Y nos mandaba 40 referencias y yo, esa la toma la podemos hacer con un 50 o con ese. No, ahí está con un 18. Ya, ok. Es como que Y te has nos ido a un mandaban restaurante, la- ponte sí. comida. Es como cuando grabas un corto y te dicen, mira, yo quiero que mi película se vea como la película Seven de Martin, no sé qué cosa, o como esta película de Martín Scorsese y te mandan Y el pantallazo. Lo mismo, pero porno. Sí. Pero creo yo que al principio debe ser un poco traumante o te queda en shock al ver a la primera vez grabando esto o no. O de frente tú llegaste y dijiste, ay, a ese es así, y... Sí, fue como un balde frío que simplemente llegamos, grabamos. Hola, él es Joaquín, ella es Pepita. Ya, ok, él va a ser el nuevo camarógrafo. Ok, listo. Y ¡pras! Se saca el polo. Y yo, a ver. Puta madre. Dije, ya, ok, me tengo que acostumbrar porque si no va a pasar palta acá. Oh, pero es inevitable. Es inevitable, sí. O sea, ya. La gente tienes dice, que "No, no, no", acostumbrar. pero es inevitable. Sí. De todas Inevitable. maneras. Sí. Pero sí, o sea, uno se acostumbra ya. ¿Alguna de esas flacas se arrepiente de eso, tú crees? Ni idea, la verdad. Porque lo ven normalazo. Lo ven Sí, como lo así. normalazo. Al menos con las que yo he hablado, ha sido como chill. No, sí, pucha, de acá tengo que ir a comprar, no sé, cosas, faltan manzanas. ¿Ah, sí? O ir a estudiar. Una vez fui a comer con uno de los actores, uno de los venecos. Fuimos a comer con era pataza de mi pata que me jaló y me dijo, vamos a comer con esto, que quiere ir a comer ceviche. Y fuimos a San Juan de Miraflores, puta buenazo ahí, no me acuerdo a qué mercado me llevaron como para volver a ir. Al huevón justo ya le habían pagado pues ese mismo día y ahí comenzamos a conversar. El huevón era veterinario, tenía flaca y tenía ahí su departamento en San Juan de Miraflores. Todo Entonces, sí. a punta del porno. Sí, a punto O del de, porno. o de sí. la veterinaria. Del porno, Del porno, ¿no? Del porno, Como sí, que los más animales nada. no dan mucho dinero. Sí, yo creo que no. Sí. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿Fuiste a comer? Sí, fuimos a comer ahí, fuimos un rato, ¿no? Tomé un par de chelas y me dijo, sí, no, que vine de Venezuela, ya, pues, está ahí acá, pues, grabando porno. ¿Y cómo lo contactaron? ¿No te dijo? No tengo idea, no. Nunca supe cómo era ese... El casting. Ese casting. O sea, bueno, sé cómo es el casting porque a veces hacen convocatorias. Pero la Hacen gente alucina convocatorias. de que es tirando. No es tirando. ¿El casting? No es tirando. No es tirando. Obviamente, no es tirando. No, o sea, tú o te escriben, si es que eres modelo o tienes tu OnlyFans, te escriben o
hacen su casting por redes sociales y les escribes. Una vez hicimos un video con fans y uno de los chibolos, pues, ¿no? Hola, me gustaría grabar video con ustedes. Y el productor así frío. ¿Cuánto te mide? Ay, Palteado. 10 centímetros. No, huevón, dije, ni cagando. Pero Te eso tiene que medir, si no me equivoco. a partir de si no- 18. de 18 a Yo para 20 arriba. De 18 a 21 por ahí. No me acuerdo el número exacto. Pero, Claro, o sea, para que se vea los en el hombres, video, pues. Claro, para los hombres hay un nivel mínimo de lo que te tiene que venir. Y en lo que yo pienso, hay también una capacidad física. Porque literalmente grabamos por horas. No grabamos una hora completa. Si te cansas en esa hora, o sea, te cagas. ¿Para qué te llaman? Puedes tener todo el fierro que quieras. Pero si vas a estar cansado. Pero eso te puedes entrenar, ¿no? Claro, yo creo que sí. es más difícil tener la puta grande que Sí. entrenarte. O sea, eso Sí, es sí, mucho sí. más. Y bueno, con las flacas me parece que hay otro Mucho más tipo sencillo. Sí, creo que hay Es como otro que siempre tipo de- tienes que ser medio bandida y Sí, ya. sí, ni idea, la verdad. Sí, es como que ya quieres, sí, ya, chévere. Es que en el fondo hay Sí. fetiches para todos, pues, ¿no? O sea, que tengas la pierna más grande, la pierna más chiquita. Claro. O que no tengas nada y que seas totalmente plana. O sea, Sí. hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo, hay de todo. O sea, que el cuerpo de la mujer. Es un elixir. Pero es cierto, eso pasa. Sí, El hombre la tiene más yuca ahí. sí, el hombre Es tiene verdad, mayuca. ¿sí o no? La tiene más difícil. Sí, es verdad. Puta, ¿qué tal la experiencia, mano? Sí. Ese fue un libro. Ese fue un libro. Un mes grabando porno, literal. Este es mi libro de un mes. ¿Pero fue un mes nomás? Fue un mes nomás, sí, fueron 4 videos. Sí, en un mes grabamos 4 videos. ¿Pero sí volverías? Si es que me pagan más, sí. Si es que me pagan más, sí, sí. O sea, sí. pensaste que te pagaron poquito por lo que estaba. Sí, para lo que estaba haciendo, siento que me pagaron poquito, bien poquito. ¿Y se puede decir cuánto es poquito? Bueno, me pagaban poquito, pero al menos me dan almuerzo, eso sí. Ah, me acá ni compraban mi almuerzo. menú. Era un monto pequeño y dije, no vale la pena. O sea, mi pata se fue y me fui con él porque dije, pucha, o sea, ni como para decirle, oye, pero yo también quiero. No, ni cagando. O sea, yo me fui a buscar chamba a otro lado. Ah, o sea que en el tema audiovisual, por más que tenía todos los equipos del mundo, Sí. era un mala paga. Sí, era mala paga, sí. Entonces sí, o sea, literal, puedes tener los mejores equipos, pero si no estás dispuesto a gastar en tu equipo técnico, No va. entonces no va, pues. Sí. Puta, ¿y cómo vendían ese material? Todo que por OnlyFans. El material, me parece que lo subían, me parece que tenían una página web en específico. pero Imagino eso que es ya como no- en YouTube, ¿no? O sea, en YouTube creo que Sí. tú subes videos y te Sí. monetizas, te pagan. No sé si pero lo subían a la- Pornhub, probablemente. O a X vídeos y imagino Probablemente que va, lo subían a diferentes plataformas. y va subiendo. poco a Sí, poco. sí, sí. Y ahí ya consigues visitas y ya. ¿Y no nunca sé te cómo encontraron en un accidente, como en este curioso GIF antiguo que hay de un camarógrafo que está y un huevón se viene? se viene y en le su cara. cae? Es un Nunca GIF me ha legendario. pasado- nunca me ha pasado, gracias al cielo. Pero sí estaba yo. Palteado, bien alejado. Esta cámara no tiene zoom, pero ya. Más zoom. Sí, sí, por no sí. estar tan cerca de esa Sí, huevada. sí, sí. Era como, claro, esa sí es una gran diferencia porque en las grabaciones, no sé si tú has grabado un corto y todo el mundo cuando termina la grabación, bien, huevón, bien. No puedes hacer eso en una grabación, porque No. todo está pegajoso, pues. Ah, la mierda. O sea, es cierto, pues. Por eso también hay duchas, hay toallas, ¿no? Todo, hay jabón, todo eso hay. Todo eso está al tanto. O sea, en el tema higiénico Son bien. son súper profesionales porque también para grabar, al menos con una semana de anticipación, te piden un examen Análisis, todo. de CTS, sí. Claro, pero Entonces, si no imagino. sí. Puta O que- sea, te lo exigen. Y sí. Imagino que las flacas se meten una PEP o algo para no embarazarse, ¿no? Ni idea cómo lo harán ellos. Algo, O si imagino, tienen- alguna inyección. Sí, a una inyección o qué sé yo. Sí, pero me imagino Porque que ahí no ya- es con condón, ¿no? No es con condón. Todo es normal. Sí, todo es como Dios te trajo al mundo. Sí. Piel con piel. Barato, sí. Puta, qué Sí, sí, sí. alucinante, ¿ah? Oh, pero más me queda duda cómo hacían esos manes para durar tanto, ¿ah? Puta, sí, yo tampoco entiendo. De repente, ¿Eso es mental o qué? De repente sí, de repente ya es por costumbre también. Porque o sea, al menos con los patas que yo trabajé ya eran amigos de la producción. Entonces también de repente la práctica. De que tanto, Sí. tantas veces, ¿no? Sí. Y ya si tienes también a este pendejo, ¿no? Como que de repente duras más, pues también. También, Sí, pe, o sea, sí. son varias cosas, son varios factores Sí, que puedes pueden tener pasar. un flacón al frente, pero si tienes así a 5 huevones así con un micrófono. No, Como pues. que tienes que totalmente Sí, mentalmente dices tienes como que que no, mentalizarte, sí. tengo que dar, Sí. tengo que cumplir. Sí, pues sí. Y este fue un pequeño resumen de lo que fue el show que yo vi ese día. Oh, pero en ese entonces tenía flaquita. En ese entonces no, yo estaba soltero. Ah, En ya. ese entonces yo estaba soltero, sí. O sea que no había problema. No había problema, ¿no? ¿Y tú crees que te pondrían alguna traba si hubieras tenido pareja? La verdad no tengo idea. Depende de la flaca. Me imagino, he conocido a flacas que sí. Ay, no, ¿cómo pueden hacer esas cosas? ¿No? Y hay Yo sé otras que vas a ser el camarógrafo. Sí. Y hay otras que son como que, ya, chill, chamba. O sea, no se ponen celosos. No se ponen celosas. Y si alguien te dijera como que, ¿sabes qué, puta? No, esto no va. Es que siento no que- lo hagas. Claro, es que siento que a veces la gente glamoriza mucho esta idea del porno
De la misma forma que glamoriza la idea de los actores y todo, ¿no? Uno ve a los actores y piensa, mierda, ellos son los que hacen las películas, ¿no? Cuando en realidad Y los no. que hacen las películas son la gente que está detrás de cámaras. Y también piensa, pucha, va a grabar porno es porque ese huevón no solamente es camarógrafo, sino también le va a meter pinga a las... Y es un pajero. Es un pajero. Y es como que, no, mano, necesitaba la plata. Tengo que comer. Sí, sí, sí. Puro Yunomen. Sí, sí, sí. Ah, madre. Pero es verdad, es así. Sí, sí, sí. Alexander de la Madrid Osorio está pidiendo que le saludes. Un saludo, Alexander. ¿Cómo estás? Ah, está famoso, Sí, Joaquín. Un besito, un besito. Un besito, Alexander. Un besito en el poto. Ah, en las nalgas. O sea, una experiencia buena. Sí, sí, sí. Una chévere experiencia. Y luego ya cuando dijiste que te ibas a conseguir un trabajo honesto, o sea, y es este trabajo. Sí, que ese llegó. es el trabajo que estoy ahorita, sí. Vino mucho después porque este trabajo, o sea, estuve un año haciendo freelancer básicamente. Ah, bueno, y después del porno básicamente me dediqué a la comedia. ¿Cómo Y fluyó? O sea, fue- estabas grabando porno y dijiste voy a hacer comedia. Sí, yo dije, puta, esta historia, o sea, yo en mi cabeza, yo dije, tengo que contar esta historia de alguna u otra forma. Se Y lo así. tengo que contar a todo el mundo, a cada persona que yo conozca. Quiero que todos lo sepan. Y bueno, yo desde chibolo, desde que estaba en el colegio, ya en la secundaria, a mí me encantaba la comedia. Y yo veía a cómicos, ¿no? De estadounidenses más que nada. Me encantaba el stand-up. Y en mi mente yo de vez en cuando decía, puta, si yo fuera stand-up, pero yo contaría esta huevada y esta huevada y esta huevada. Hasta que, pucha, ya pasó lo del porno y estaba sin chamba, estaba ya con 1000 cosas encima y justo me salió una publicidad que decía clases de stand-up, taller de stand-up, que no sé qué cosa, y dije, ya voy a hacer stand-up. Y para hacer stand-up me voy a meter este taller. Cosa que yo, por lo general, no recomiendo porque el stand-up, digamos, es personal, no sé si es algo que se puede enseñar, pero yo lo necesitaba porque sé que soy flojo. O sea, Entonces, más por un tema de disciplina. más por un tema de disciplina, sí. Entonces yo dije, ya, voy a entrar a este taller para que me obliguen a A escribir, hacerlo. a hacerlo, exacto. Si alguien más me obliga, yo lo voy a hacer, pero si intento, puta, voy a tardar miles de años. Entonces me metí a este taller, conocí a mi pata Guille, mi pata Gabo, creo que también es de ahí, Brian, un montón de gente. O sea, prácticamente toda la gente que están de perros, la mitad sí. estuvieron en La ese mitad taller. estuvieron en ese taller, sí. Y de ahí ya poco a poco fuimos conociendo a otras personas, ¿no? Y los fuimos agregando al grupo. ¿Y se puede decir qué taller fue? Fue un taller con Leonardo León, Narco Antonio. Narco, Sí, Antonio. Narco Antonio, sí. Ese es el nombre de su personaje, pero su nombre real es Leonardo León. Y ahí Es- te metiste. Es colombiano, sí, sí, sí. Es muy bueno. A mí me agrada bastante. Me metí a eso, Leonardo como esperaba, ¿no? Nos obligaba. Ya, tiene que escribir esta hueá, tal. Y yo ya escribía. Y ahí salió la rutina del porno, que era muy diferente a lo que es ahora. Yo te vi bien desenvuelto. Sí. Ya Y es con Tu papá práctica. creo que estaban ahí, te Mis decían viejos como que, estaban te dijeron como que, ya te he visto bien desatado, bien desenfrenado, y también te vi y dije, oye, ese niño tiene experiencia como mierda, pero Sí. no, o sea... Sí, no, en ese entonces no tenía ni un año. Habría tenido unos 11 meses a lo mucho. O sea, ¿esa era tu segunda presentación? ¿Tercera? No era no, ya tenía como 8 presentaciones. Ah, ya tienes varias. Ya tenía 10 presentaciones, sí. Básicamente soy bastante joven en la comedia. Voy un año. Relativamente poco, ¿no? Sí, es relativamente poco a comparación de otros comediantes como Brian Steven, que creo que estaba en la comedia como 15 años. ¡Wow! Este pata, Leonardo León, como te digo, ya lleva como 25 años en la comedia. Él ya vive de la comedia. Él ya vive de la comedia, sí. Entonces sí, o sea, ese es el sueño, ¿no? Llegar a poder vivir de la comedia, pero por el momento yo solamente lo hago más que nada por diversión, ¿no? Porque me gusta bastante contar chistes. Y comenzó a fluir cada vez más y mira. Sí, comenzó a fluir cada vez más y más y más. Y con cada presentación, como que mejor voy cambiando cositas, ¿no? Como te digo, esa primera presentación mía es completamente diferente a lo que es ahora. Y siempre trato de cambiar algo, porque siempre me van a ver mis tías, algunos amigos, ¿no? Oye, ¿no te da un poco de falta? Me dio un poco de falta la primera vez que fueron a verme. Claro, pues, porque como que Pero cuando tu igual que viejo el se porno, entere... me fui acostumbrando. Oye, yo he pagado puta madre para que acabes grabando porno. No, porque siempre dice sesgo, ¿no? Sí, siempre dices sesgo, pero sí, no, mi familia, al menos creo que mis viejos piensan que es chiste, o sea, piensan que es broma. O sea, creo Ah, no piensan que es verdad. o sea, sí, claro, o sea, no sé si saben que es verdad. Porque ¿Tú yo nunca no les has he dicho? O sea, no, ¿nunca estabas yo nunca les he dicho. En un yo no- almuerzo familiar con mi papá estoy trabajando, ¿no? Nunca les he dicho. Yo creo que ellos todavía piensan de que es un guión que me he inventado y yo lo actúo. Ah, o sea, ellos se juran hasta sí, ahorita. ellos juran que un stand-up piensan que es como teatro. O sea, piensan que todo esto es mentira. Sí, piensan que todo es mentira.
Bueno, señores, el día de hoy se acaban de Se están enterar. enterando, se están de que enterando. Sí, ahorita se han enterado, sí. Eso no es teatro, esto es verdad, es la vida real. Sí, cuando ya comenzaron a sospechar fue cuando fuimos a ver Muerto de Risa, la película peruana, que es de un stand-up. Y se dijeron así, espérate, ¿tú no haces stand-up? Y yo, sí. Es lo mismo. ¿Es verdad? Es verdad. Y conectó todo. O sea, sí. Sí. O sea, como que lo deducen. Un Claro, poco. sí, ya lo deducen. Nunca, no lo hemos hablado, pero ya supongo que lo ¿Qué, sabrán, de lo verdad? O sea, aceptarán. ni a tu viejita le contaste. No, no les he contado. ¿Por qué? Les he contado en el escenario. Ah, pero cuando ibas a trabajar no te decían como que, oye, hijito, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? No, le decía, me voy a chambear. Ah, ya, chévere, ya, vete, weón. Sí. Nunca te dijeron en qué. No, nunca. No, ¿en qué estás chambeando? Yo tengo que grabar. No, O sea, podías estar haciendo pases de cocaína y no sí, ni literal. nada. Puedo ser el narcotraficante más alto. Y hay éxitos. Sí, éxito, sí. ¡Qué locazo! Y también estás haciendo cortos. Sí, corto, sí. ¿En la U te justo- obligan a hacer cortos? En la U, sí, en la U me obligan a hacer cortos. Hice bastantes cortos y estuve en un mediometraje que salió para el Festival de Cine Ulima, que se llama Cinema Express. Vayan a buscarlo. Está Ay. en Cineaparte, es la plataforma donde puedes ver películas peruanas. Y los cortos. Y los cortos, mediometrajes, todo. de ¿Cuánto todo. duró? Duró 48 minutos, creo. Al final. Es un mediometraje. Es un mediometraje, sí. Porque llamarlo película es como un poco. Bueno, todavía faltaba un poco de Sí, minutos. ¿no? Faltaban unos 12 minutos y ya era película. Y la película. Sí. Pero técnicamente es un mediometraje. ¿Te recuerdas de qué trata? Es de unos patas que tienen que hacer un corto en 24 horas para un concurso de su universidad. O sea, se estaban haciendo a ustedes mismos. Sí, nos estábamos haciendo a nosotros mismos, básicamente. Sí. Claro, pero que... El guionista, sí, o sea, nosotros no grabamos la película para un concurso en sí, pero está basado en un concurso que se hace en la Universidad de Lima, que es el corto de boleto, que tienes que grabar. Ay, qué un corto en paja. 24 horas, sí. Qué paja. Entonces Grabar ahí un corto. el guionista se metió así una fumada increíble un día. Comenzó a escribir el guión, escribió unas 100 páginas, a mí me pasó 78, que todavía las tengo, y terminaron de esas 78 páginas, en 50 páginas, ahí terminó. Eso fue Es lo que como un grabamos. libro hacer algo así, Sí, el guión, es ¿no? básicamente un libro, sí. O sea, que pones el nombre de la persona, ¿qué va a decir? El otro nombre, ¿qué va a decir? Y la descripción de la escena o de las acciones. O sea, Sí. esto es un chambón. Es un chambón, sí. Tienes que leer bastante. Sí, un montón. Parece que no. Sí, pareciera que no, pero sí tienes que leer un montón. Dentro de la rama, ¿te gustaría ser qué más? ¿Camarógrafo, guionista o actor? A mí siempre me gustó ser, desde pequeño quería ser actor y por eso más o menos me metí a la comedia, porque básicamente yo hago una performance, pero también me gusta ser guionista y la comedia a mí me entra perfecto porque me encanta actuar lo que escribo. Man, ya. Sí, actúo lo que escribo, sí. Puta, ¿cómo se llama este director que hace esto? Ah, como el buen de Rocky también, que él mismo Ah, escribió su guión Sylvester Stallone. y él mismo lo Sylvester actuó. Stallone. Sí. ¿Te computas Rocky qué? No, ni cagada, o sea, pero escribiendo Claro. chistes de penes. Yo mismo lo voy a hablar. Sí. No, pero así fue la historia de Sylvester Stallone. Pues Claro, él sí. mismo dijo, le dio el guión, creo, ¿no? Claro. Y dijo, vamos a contratarle. No, yo tengo que ser el Yo que... voy a ser el Como pata. Miyashiro, ve. Sí, Miyashiro sí. también hace su guión y él mismo lo actúa. Algo así, más o menos. Sí, exactamente Ah, lo mismo, ya. sí. Pero ahorita estás chambeando como Ahorita cámara. estoy chamando como camarógrafo y editor en una empresa aparte. Sí. Que es lo que como me comentaste, Sí, al que inicio. fue de abogados. Sí, es una empresa virtual de abogados. Hacen como que clases en vivo virtuales. Entonces yo soy el que setea la cámara, toda esa mierda. Es un Zoom. Sí, no solamente en Zoom, sino en su propia aula virtual. Por ahí lo pasamos. ¿Y cómo fue la experiencia con el OBS? Al inicio le tenía un montón de pánico, le tenía mucho miedo, pero pucha, ahorita ya estoy súper acostumbrado. Ya lo dominas. Ya lo domino, sí. Al inicio cuesta. Al inicio cuesta, pero ya actualicé mi CV. OBS intermedio, listo. ¡A la mierda, ya está, intermedio! Intermedio para que vean. Orgulloso lo dice. ¿no? Es que es muy difícil, sí, es muy difícil manejar OBS. Es más, creo que eso se usa para todo, pues. Para todo. Para todos los en vivos. Entonces estudiado comunicaciones en la U de Lima. En la ULM, sí. Son 5 años. 5 años. Ya, sí. nosotros hemos estudiado en YouTube y hemos ¿En demorado YouTube? un año y tenemos este A la podcast. mierda. Estamos egresados de YouTube y hacemos el contenido para la terraza, para todo. De verdad, o sea, todo fue empírico, pero yo veo que, quiera o no, aceptándolo, viendo también, ¿no? Ajá, Lo que nosotros hacemos, por más que tengamos las cámaras que tenemos, claro. la calidad de alguien que estudia audiovisuales es distinto. Sí. No sé cómo graban, no sé cómo usan. Yo, por ejemplo, sé que yo lo uso en automático todo y grabo, ¿no? Y sale, pero hay gente que puta, le mete más, pues. Claro, te cambian las configuraciones. ¡Ay, no! Lo vamos a poner en P igual. En P en automático. El corto fluyó. El corto Y fluyó. salió como un premio. Sí, ganó creo que corto honorífico a mejor guión, una vaina así. Y luego lo estrenaron en un cine
pequeño que hay por Barranco. Wow, o sea, sí llegó. Sí, es bien underground. Puta, pero está bueno, ¿ah? Sí, Interesante, ¿ah? ¿Y cuántas personas participaron? Uy, éramos todos estudiantes de la Universidad de Lima, excepto los actores. Los actores sí trajeron gente de la UPC también. ¿Tú actuaste? 4, yo actué. ¿Qué hiciste ahí? El mejor amigo del principal. O sea, tenías buen guión. Sí, tenía buen guión. Fue una grabación de un fin de semana. ¿Y sí. cómo es? O sea, ¿la universidad te da las cámaras, te da las luces? No, todo eso fue a base de lo que el director y el productor quisieron hacer. La universidad no suele darte Nada. cosas, claro, solamente porque quieres hacer vainas, ¿no? Lo único que nos dio, digamos, el favor de repente fue ponerlo en el festival del cine de la Universidad. Como que de se haga un Lima. poco más mediático. Claro, sí. ¿Ustedes asumieron todo el gasto? Sí. De hacemos comida, desayuno, Sí. cena, cámara, Sí. luces, foco, Sí, audio. bueno, micro- cámara ya eran mucho de la gente que estaba participando ahí ya tenía los equipos. O sea, no había que alquilar nada. Las cámaras eran de ellos, los equipos de sonido eran de ellos, la ropa fue ropa que nos prestada o de nosotros mismos. Yo llevé mi propio pantalón, mi propio polo. Y Ah, pues o sea, conseguí un departamento fueron, también. fueron ustedes alumnos, pero hubo un director. Sí. Ah, yo pensé que el mismo director era el que escribió el guión y los dirigía, algo así, ¿no? Claro, sí, no, o sea, el mismo director era en ese entonces estudiante en la Universidad de Lima, escribió el guión con su pata, terminó siendo el productor, él lo dirigió todo y comenzó a hacer lentamente el casting de todos los personajes. En una de esas me conoció a mí, hice una exposición para un taller que es el Círculo de Cine. Yo hice de un pata que se peleaba con su mamá y no me acuerdo qué vaina. Entonces todo eso lo interpreté yo como si fuera el personaje, terminé la exposición y le encantó. Y el director me llamó y me dijo, sin querer, has hecho el casting. Te voy a llamar en un par de meses. Y en un par de meses, cuando terminó el ciclo, grabamos la película. Fueron los inicios del stand-up. Sí, Yo sí, creo sí. que esa exposición Bueno, fue el inicio del stand-up. Sí. Claro, Siempre me ha porque es encantado, como sí. una... Es un Claro, teatro, es una pues, ¿no? interpretación. Noción. Siempre me gusta exponer. Tienes dominio de público. Sí. Porque para Bastante, actuar claro. también tienes que tener ese Sí, hay envolvimiento, gente, ¿no? sí, hay gente que, como te digo, cuando llegué el primer taller, gente se cagaba de miedo de salir. Yo me al frente. cagaría de miedo. Sí, la gente se caga de miedo. Pero sí, bueno, o sea, es parte de acostumbrarse nada más. No sé qué es lo que piensa la gente que les va a pasar. Pero uno de los mayores miedos de la humanidad es Sí. hablar en público. Sí, Y creo que creo que es uno de los primeros miedos Sí. que existen, ¿no? sí. Yo no tenía tanto miedo de hablar en público, yo tenía miedo de que no se rían. Uy, ese es otro miedo. Ese- creo ese que ese es es el miedo real. Sí, ¿Has yo visto creo que- yo- Bebé Reno? Todavía no. ¡Puta madre! ¿Qué hay que ver Bebé Reno? Pero te recomiendo que la veas, buenas. Vale, Bebé Reno vale. bueno, habla del stand-up también. Sí, pues. el stand-up. Yo sí. cuando vi esa serie me dice, oh, ese uno es Freddy. Puta madre, me cagué de risa. Nosotros los stand-uperos ahorita estamos presentando shows todos los martes en Imola Bar, acá en Barranco. Show gratis para cualquiera que quiera ir. Está en el mismo boulevard. En el mismo boulevard. Ahí a veces Gafas se para afuera y comienza a llamar a la gente. Show de comedia acá. Esta noche. ¡No te creo! Y le sale concha a su madre. Siempre se jala al menos 4 o 5 personas. ¿Sí? Sí. No te creo. Sí. Eso es algo que en Estados Unidos es bastante común, pero acá no. Yo he visto que dan flyers. Sí. Ya en el Bebé Reno. Sí, no, claro. da flyer. En Estados Unidos tienes que dar flyer y la gente que es tu invitado, entre comillas, entrega tu flyer y dicen, ya, este es del tal comediante, ok. Si llega a los 3 flyers, 5 flyers, el huevón se puede presentar. Ah, Entonces, si no. Sí, esa es una práctica bastante común en Estados Unidos. Acá, para nada. Es bien raro. Es que yo creo que recién el tema de la comedia está evolucionando, ¿no? Sí. Ahora lo que he estado viendo, otro modelo de comedia es que sales a hacer tu stand-up y el público es el que hace el remate. Así. Sí, eso es lo único que he estado the fuck? viendo. ¿Ah? O sea, por ejemplo, ustedes haciendo mi stand-up. Estamos en un bar, hay un montón de gente. Y yo soy un enano, ponte. La gente se ríe un poco, ¿no? Y luego le dan papelito a la gente. Y la gente lanza chistes de mí, ¿no? Yo como enano me pongo al costado y otro pata viene y lee todos los papelitos que dejó la gente, ¿no? Y la gente lo hace mierda al enano, Claro. ¿no? O a la gordita, o a esto, ya. Ese es un nuevo formato, por ejemplo. Eso antes no Mierda. había. Nunca, no lo he escuchado. Lo he visto en TikTok. Ya. Por eso te digo cuenta Bueno, que sí, ni están idea. haciéndolo Sí. nuevo. Sí, he visto especialmente el último año que sacan cada idea así para llamar más la atención. Pero está muy buena. Ya, por Sí, ejemplo, sí, sí. imagínate que en ese show que yo fui, que es más, fue la primera vez que yo fui a un show de stand-up. Nunca había ido antes y estuvo bueno, ¿no? Como primera experiencia al inicio, personalmente te digo. Sí. Llegué, escuché y puta, no me daba risa porque no entendía. no entendía lo que estaba pasando. Claro. No entendía. Y luego comencé a ver y dije como que, ya, o sea, tu cerebro va como que vas pensándola, y como que, y
Ya Sí. te comienzas a reír. Pero si me hubieran dado lo del papelito, por ejemplo, hubieran acabado su show Ajá. y me daban un papelito y alguien hacía un monólogo y luego leía los papelitos, puta, y sí me hubiera puesto creativo. Por joder, me hubiera puesto como que un chiste, Claro. una cosa y me hubiera Sí, cagado el más de peruano, risa. el peruano es bien jodido. Bien creativo, Le pues, encanta ahora. poner chapas al peruano. Para joder. Sí, para joder, sí. Y dime, ¿por qué stand-up perros? Por varias razones. Primero, cuando nos comenzamos a juntar, mi pata Guille siempre pone casa. Y él tiene un perro que se llama Moisés. Es un perro hermoso y nos encariñamos un montón con él. Al inicio nuestro grupo se iba a llamar El Techo de Moisés, una vaina así. ¿Y por qué? Porque siempre nos juntábamos en el techo y siempre estaba Moisés. Oye, ese es el perro. Moisés el perro. Pero al final no me acuerdo en qué reunión estuvimos, ya, no, en serio, ya, ¿qué nombre le vamos a poner? Guille y sus amigos, Joaquín y sus amigos. Estábamos así hueveando. No me acuerdo quién dice, estandaperros. Puta, nos comenzamos a cagar de la risa. Dijo, ya, estandaperros, sí, porque ahí sí perros y nosotros, ya toda la mierda. Pero ¿y las mujeres? Ya, estandaperras. Ya, listo, chévere, ya, chévere. Funado. Funados. Y quedó estandaperros. Edgar es el abogado. Guille Guille es el de veterinaria. Pero siempre tiene que haber alguien, incluso en lo que has estudiado en comunicaciones, hay alguien que tiene que poner algo, Claro. tiene que mandar, ¿no? Sí, todos Si no, tienen no se que- inicia sí, nada. todos tienen que aportar algo. No se inicia nada. Claro. Y todo de alguna forma con el espacio, todo siempre tiene que ser con liquidez, Sí, porque si no, no funciona. sí. El arte es caro, El arte es caro, sí. es muy caro Sí, es demasiado caro. y trabajoso. Sí. Porque ahorita, ¿cuánto tiempo vas trabajando, por ejemplo, en los shows que haces? En los shows que hago, a ver si comencé en febrero, marzo del año pasado, un año menos los 4 meses que he estado ausente, 8 meses más o menos. Como te digo, ¿no? Cada vez que me presento es una nueva rutina. Es ligeramente diferente a la anterior, porque o digo algo diferente o lo interpreto de una manera diferente. Trato de agregarle algo nuevo, ¿no? Para que la gente... Bueno, no se lo puede divierta. ver totalmente igual, ¿no? Claro, sí. Que Por diga, ese "Ah, motivo es que tampoco se graban. Claro, sí. Por ese motivo tampoco nos grabamos, porque Y eso lo hace más difícil en su difusión. sí. O sea, el problema con grabarnos es que somos todavía relativamente nuevos. Entonces, grabarte y que tu chiste lo pongas en TikTok y que ahora todo el mundo tenga acceso a ese chiste es bien jodido. Te quemas también. Claro, te quemas, sí. O sea, ya diste tu chiste, ya para qué la gente te va a ir a ver. Yo publicaría mis chistes en TikTok o en YouTube solamente si es que ese chiste ya no lo quiero volver a utilizar. O sea, lo cual también limita que hagan contenido para Sí. ustedes mismos. Sí, nos limitamos. Ahorita estamos haciendo contenido en TikTok, pero hacemos ya sketches, diferentes sketches, trends, ¿no? Entonces poco a poco nos estamos moviendo un poquito más en TikTok. Oye, vi un TikTok hace poco que están bailando. ¿Estás con Ah, Guille? sí. ¿Están bailando? Estamos bailando. Y tú, Y yo, Puta ¿por qué soy madre. así? aunque estoy grabando. ¿Por qué cogí esta weá? Sí. Dije, ay, ¿qué chucha fue? Claro, ya ves, algo estaba viendo por ahí. Dije, cague de risa. Pero no eres de hacer TikToks. No, yo no. No muy seguido. No soy de hacer TikToks. Ni bailando. Ni nada. No, tampoco. Ese Tampoco. nomás. Soy exactamente el del video de que, puta, ¿por qué me hacen bailar haciendo TikToks? Sí, odio esa mierda. O sea, si estás en una marca y te diría, haz TikToks. Y si estoy en una marca y me dicen, haz TikToks, yo le digo, si quieres puedo aparecer y puedo decir algo, me puedo tirar al piso, puedo darme un volantín, todo, pero no la hago bailar, nada más. Ah, ya, o sea, no habría problema con Sí. un poco de actuación. Claro, sí, actuación sí llevo. Soy Sí, actor, eso sí te gusta. Sí, eso sí me gusta. Ah, interesante, ¿ah? O sea, Sí. multifacético. Obvio. Ah, está bueno, ¿ah? O sea que esta fue la historia Sí. de Stand Up Perros. De stand-up, sí. Y lo de los cortos y demás. Hay, Sí. hay comentarios. ¿Qué Dale, comentarios dale. hay? A ver, Yanela López dice, el mejor productor. Obvio. Humildemente. Andrea dice, por favor, que le mandes un saludo a tu tía Techi Ojeda, tu fan número 1. Hola tía, ¿cómo estás? Mi tía Techi, mi prima Andrea siempre me van a ver a mis shows. Ellas son las que un poquito fui tentando, hablando sobre porno frente a mi familia. Las primeras que te escucharon. Las primeras que me escucharon. No le cuentes a mi papá, por favor, tía. Así le dijiste. Sí. Y me dijo, no, ¿cómo lo voy a decir? No te preocupes. Ah, El Gafas dice, saludos, Juaco. ¿Qué tal, Brilla Gafas? como las estrellas, porno de que grabaste. El porno. ah. Saludo, gafas. Estamos hablando de ti, ya estamos rajando de ti. Sí, estamos rajando el gafas. ¿No? Él me dijo, Ana, que soy el mejor. Se van a matar de risa. Puta madre. Llegué y nada. Aizet Coloma dice, el mejor, Juaco, te admiro. Muchas gracias. Besitos, Un besitos. saludo. Saludos. Ah, las reales fans. La Real Fans. Plot twist, es mi prima. Dice Francisco, ya que le mencionaste que el 21 vas a estar dando show, Sí. dice que ahí va a estar y que Buenazo. si no se ríe, se hace cosquillas. Ah, Él ya. mismo. Ah, su cagón. Oye, ¿cómo va a decir esas Solito se hace cosas? Si no te ríes con Joaquín, ya habrá otro, pues. Ahora Está otro. reír. Taraguilla ahí también.
Lo mismo que decir gafas. Ya, si no te ríes conmigo, te reirás con otro, pe. Sí. La clásica, ¿no? Obvio. Si no te hago reír, te harás reír a otro, Sí. pe. Somos 10. La comedia me encanta desde chivolo. Chivolo. Y Sí. si... Es medio raro, ¿no? Porque si hubiera casi como hay un test vocacional, puta, que te salga como que quieres ser comediante, un poco raro, ¿no? Sí, ves. Es random, ¿no? Es como que, no sé, un test Mi vocacional. vieja se pone ¿no? a llorar. Puta, quieres ser drogadicto tú. Es como ser guitarrista. Sí, la primera, cuando le dije a mi vieja que quería estudiar comunicaciones, porque yo no quería estudiar comunicaciones, yo quería estudiar actuación, pero lo más cercano, porque me dijeron, no vas a estudiar actuación. Y yo, ya. Comunicaciones. Mi hija me dijo, ¿qué? ¿Vas a ser un homosexual drogadicto? Como Jaime Bailey. Sí, me dijo, mamá, no me gusta la droga. Ah, o sea, sí, Nah. sí, así inició. Sí, así nació, sí. Pero hay una rama en comunicaciones. Creo que en la audiovisual, o sea, se mezcla un poco con la actoral. Todavía no hay en sí una carrera de actuación en la Universidad de Lima. ¿Y esto de clown, Clown. ayuda mucho? No Yo me creo met- que sí. No me he metido a cursos de clown. Muchas veces he escuchado que los comediantes le tienen un poco de asco al clown porque son dos cosas completamente diferentes. El comediante creo que es un poco internaliza las cosas que le da miedo, las cosas que le gusta y lo expresa. Y el clown saca su niño interior. Es un poco... creo que diferente. El clown creo que ya, por lo que tengo entendido, es un poco más ya de actuación, de ser tu infante, ¿no? Tu niño interior, literalmente. Ah, maña, no sabía nada de Sí, eso. entonces creo que por eso muchos estandaperos no les gusta O meterse a porque clown. son un poco... Sí, son un poco, están en Y hasta diferentes contradictorios por momentos. partes. Sí. Por lo que estás diciendo. Claro, sí. Ah, interesante. No sabía eso. Pero nunca te has metido a un taller De clown no. o de teatro para querer actuar. Actuación. No, sí, de teatro varios. En el Centro Cultural de la Católica me he metido un par de veces. Nueva Acrópolis, cuando era más chivolo, habían talleres de teatro. En el colegio también hay un curso que es arte. Puedes decidir entre bailar o teatro. Yo escogía teatro. O sea, Sí. ya desde niño Ya estabas desde con niño eso. yo quería esa vaina, sí. Sí, ¿Y sí, cómo sí. inicias como si alguien quiere estudiar actuación? O sea, ¿qué es lo primero que te comienzan a poner? Claro, o sea, creo que hay diferentes escuelas de actuación donde te puedes meter. La del método. Sí, La del método. sí. Hay diferentes escuelas de actuación. Ahorita creo que hay un lugar que es ECRAN, en el que yo he estudiado, pero para otro curso, que también hay para estudiar actuación. Creo que de Barrio Producciones también tiene talleres. De Barrio Producciones es la que hace un montón de series. Ahora, es muy diferente hacer teatro a hacer tele. Sí, es ¿No, muy una diferente. novela? Es muy diferente, pero ahora ya no es tan diferente, ¿no? Porque en la telenovela es como que, me encanta el ceviche, ¿no? Y en el teatro es lo mismo. Tienes que expresar con todo tu cuerpo para que la gente te vea. Y nos hemos acostumbrado un poco a ver eso en las telenovelas. Y puedes improvisar más en el teatro, porque el otro ya es un guión un poco más Sí. pautado. Sí, es un poco más pautado. Eres actor, tú mismo ya Sí, te sí, consideras sí. actor. Creo que sí. Soy actor, de repente todavía, ¿cómo se dice esto? ¿Pero no has actuado ¿TV? en alguna Telenovela. un teatro o algo? No. No he actuado en una producción gigante. Solo ¿no? en el corto. Solo en el corto, en el mediometraje este. Algunos otros cortos universitarios que me llaman de vez en cuando. Y vas Sí, normal, eso. fresco. Voy normal, fresh. ¿Qué quieres que haga? Esta vaina, ya, chévere. Y dime, ¿qué opinas de Epic? ¿Has escuchado de Epic? Epic. He escuchado de Epic, claro. Yo lo quería considerar Sí, para estudiar chévere. eso. No sé exactamente qué hacen en Epic. He escuchado de Epic, pero también llevan cursos o qué cosa. Bueno, el eslogan de Epic es Se llamo cine. Ajá. Te enseñarán cine, pues. Y yo Sí, no sí, digo, sí. puta, en 3D. He visto que hicieron como una película en 3D animada, dibujitos. porque bueno. Sí, o sea, sí. Yo en verdad creo que cualquier lugar donde puedas aprender, chévere, pues, ¿no? Justo yo he trabajado con este pata que es Coco Prado, que ha dirigido Vivo o Muerto, El Expediente García. No te creo. Sí. ¿Has trabajado con ese pata? He estudiado con él en Uy, el curso de oye, este chico está muy interesante. Estamos dejando la comedia de lado. A ver, ¿qué fue? Cuéntame eso, bro. Ya, me metí a un curso de Ecran. Es un diplomado de 1 año. Te enseñan primero, obviamente, lo técnico, pues, ¿no? Mira, esto es un plano, esto es una cámara y tal y vaina. Lo Y básico. luego grabas. El final de la primera parte del año es grabar un corto. Y grabamos con un director peruano que se llama Daniel Vega. No sé si por acá hay fanáticos del cine. Ha dirigido El Mudo, Octubre, La Bronca. Bueno, me metí a este curso y en este curso estaba este chico, este señor que se llama Coco Prado y saludaba a todos los profesores como si ya los conociera. Y dije, oye, y lo miraban a Coco y le decían, oye, ¿qué chuchas es acá, huevón?
Tú deberías estar enseñando en lugar de aprendiendo. Dice, no, pero hay que aprender. Y se metió al diplomado junto con nosotros y resulta que mientras estaba llevando el diplomado, estaba grabando la película. El año pasado, si no me equivoco, sí. Estaba grabando la película. O sea, el huevón ya viene grabando películas desde el 2005. Entonces no es algo nuevo para él. ¿Para qué llegó el diplomado? No tengo idea. Creo que él nunca estudió en una universidad. Entonces el hecho de sentarse a aprender, que enseñen cine, le fascina un montón. O sea, le fascina aprender. O sea, el huevón respira cine. Sí, respira cine. Literalmente me contó de que desde cierto año de su vida comienza a ver una película al día. Hasta el día de hoy. ¿Qué El huevón tiene hablas? 45 años. El huevón es cinéfilo. Sí, el huevón es cinéfilo. No hay más cinéfilo que él. O sea, el huevón es cinéfilo y Sí. estaba haciendo la pela de Alan. Y estaba haciendo la pelea de Alan mientras íbamos planeando nuestro corto, porque grabamos un corto con Daniel Vega y Coco también estaba grabando su película. Entonces no tengo ni puta idea cómo logró tener tanto tiempo libre para grabar una película y un curso y al mismo tiempo un cortometraje, una locura ese hombre. Pero el huevón es director. Es director, sí. Y el que le enseñaba era un director. El que le enseñaron director. Corazón Eran dijo, dos directores y a veces chocaban porque cuando tienes a dos directores, pelea. hay peleas a montón. Es como que hayan dos jefes, pues. todo, Claro, que- sí. ¿Cómo son esas peleas, ah? Esas peleas épicas, ¿ah? Sí. Una cosa que, no sé, te pelees el de ingeniería civil con el de sistemas o... Ver a dos directores peleándose es ¿Cómo demasiado es? cae de risa ¿Cómo es? porque ¿cómo a es? veces uno no entiende las jugadas que dicen. No, pero es que mira, yo no entiendo esta referencia que tú la quieres hacer. Mira, tú dices que quieres ser como Tarkovsky, pero ahorita te está saliendo como Stollenmayer, no sé, huevón. Entonces te comienzan a sacar. No, huevón, pero mira, esta película nosotros la queremos hacer un documental, tiene que salir de cierta forma. No me acuerdo este otro director, Oye, Tarkovsky, no sé. esas charlas que es lo mismo que dicen en los cinéfilos. ¿Has Sí, visto ese cosa? los Lo cinéfilos, mismo, claro, lo mismo. es lo exactamente mismo. lo Acabas de mismo. decir lo mismo. Es Tarkovsky, esa gente rara. exactamente lo mismo, pero con cineastas franceses, Y españoles, eso se van más al fondo todavía. sí, más al fondo. alemanes, sí, o sea, los cinéfilos es la punta del iceberg. Tienes que ser raro para meterte a eso. Te tiene que gustar bastante el cine para meterte al cine. Sí, O tener un nivel de obsesión para ser el mejor también. sí también. Como cualquier deporte, ¿no? Sí, creo que todos los directores tienen cierto tipo de obsesión por las cosas que quieren hacer. Porque si le quieres proponer que esta plantita sea de color rojo, tiene que haber una razón por la cual esta plantita es de color rojo. Todo es pensado. Porque si no, el director la quiere de color púrpura, se hace de color púrpura. Bueno, como en El Padrino, ¿no? Que tienen para representar la muerte de las naranjas. Claro. Y en Tarantino, o sea, diferentes. Sí. Tienen diferentes cosas. Sí, por eso, felizmente, al momento de ya grabar el cortometraje, también hay cierto nivel de entendimiento de que el director tiene su visión y se hace lo que hace el director, lo que dice el director, ¿no? Y nadie lo puede cuestionar. Nadie lo puede cuestionar, porque él sabe lo que está haciendo. Tú puedes grabar un plano de esta pared desde abajo hasta arriba y tú no puedes tener ni puta idea de lo que significa, pero el director lo tiene en su cabeza porque ya sabe que lo que sigue después es algo relevante. Va a darle un significado. Claro, va a darle un significado. ¿Y hay alguna Entonces, escena brava que te recuerdas, alguna película que te haya gustado bastante? A mí me gusta uno que es de la lista de Schindler, que el pata está haciendo clavos, no, está haciendo bisagras. Ah, ya. Y le dice, ¿cuántas bisagras has hecho? No, le dice, hazme una bisagra. Ya. Y el pata le comienza a hacer una bisagra y lo hace pues en segundos, ¿no? Ajá. Y le dice, son las 9 y mira cuántas tienes, ¿no? Solamente por eso va, lo saca afuera y lo quiere matar. El huevón le dispara, Ajá. no sale la bala. Casquilla de nuevo. Dispara, no sale la bala. Y el pata está ahí, esperando su muerte y escuchando que no sale la bala. Y al final se frustra porque nunca sale la bala. Y se le da al otro para que arregle la pistola a ver si sale la bala y nunca salió la bala. Yo digo, puta, qué más, esa escena fuerte, o sea, brutal. ¿Alguna escena tienes tú también similar? Me encanta a mí, de repente, la comedia de Edgar Wright. Baby Driver me encanta un montón. Baby Driver. Toda esa primera escena donde canta la canción Bell Bottoms. No sé si has visto Baby Driver. No, escucho de Taxi Driver, Baby Driver Ya, no. Baby Driver es de un pata que usa lentes y maneja. Es básicamente el chofer del grupo de bandidos que roban bancos. Y él se dedica a eso. Y mientras maneja, escucha música. Y si no tiene su música, no maneja. Y cuando maneja el ritmo de la música. Que es algo que me gusta bastante de Edgar Wright. Porque lo hace bastante en todas sus películas. Porque que estamos hablando de eso, vamos a ir al método. El método. ¿Qué es el método? O sea, la actuación de método, que te metes tú en el papel y tú eres el personaje, esa vaina. Ya. Ya, sí. O sea, esa es una locura. ¿Te meterías a hacer el método? Ni cagando. Ni cagando. me acabas metería traumado. a hacer- Sí. Es como que. Actores de método serían que el pata que hizo de Guasón. Sí, el pata que hizo de Guasón. Pero en el Guasón, el de Batman, Sí. la de Nolan. Ajá.
Claro. Puta, qué cinéfico es esta huevada, ¿no? Creo que Marilyn Monroe era una actriz de método, pero no exactamente. O sea, si su personaje debía sufrir de cierta forma, ella se la creía. Decía, no, este personaje sufre de esta forma, entonces yo también sufro de esta forma. Y a veces llamaba a su coach actoral para que le dijera cómo tenía que sufrir. Entonces, eso es más o menos método también. O sea, la ona vivía cada sentimiento que actuaba, que me parece que es una locura. Muchos personajes son trágicos, pues. Entonces vas a tener una depresión increíble con tantos personajes de mierda que... Y dime, hay algunos directores que son bien quemados, ¿ah? Hay algunos directores que son Por bien ejemplo, quemados. en esta película donde está DiCaprio, El Lobo de Wall Street, Ya. hay una escena donde al gorrito que hace de Super Cool, no me acuerdo Ajá. el nombre, le meten un Jonah golpe. Hill. Jonah Jonah Hill. Hill. Le meten un golpe Ya. y el director dice, o sea, DiCaprio ve la escena donde le pegan a Jonah Hill y Jonah Hill lo ve a DiCaprio como diciendo, oye, me acaban de pegar, pero no de broma, o sea, me acaban de pegar, no de actuación, sino que me han pegado de verdad, Sí. ¿no? Y el director dice, no, que siga, o sea, él quería que el golpe sea real, que la sangre sea Sí. real. Ya, o sea, eso es un poco... Hay directores bien quemados. Bien sí. heavy, ¿no? O sea, Sí. He visto que hay directores que, ahorita no me recuerdo el nombre, pero que, por ejemplo, la actriz está sentada, tiene un micrófono escondido y el director le dice, ok, ahora di, de acuerdo con el recinto, vete al camión. Y la actriz decía, de acuerdo con el recinto, vete al camión. No, dilo así. De acuerdo con el recinto, vete al camión. Y la actriz, de acuerdo con el recinto. Y esa es una forma de dirigir ya de ese director. o sea, son estilos. Son estilos. Cosa que en la universidad o cualquier persona diferente no te diría nunca hagas eso. Pero este huevón ya es súper conocido y es su forma de dirigir, ¿no? O sea, esa mecha entre el profesor Sí. y ese director sería vete a la mierda. Sí, vete a la mierda, sí. Porque, claro, lo Claro, más porque lógico, cada ¿no? director tiene su propia forma de dirigir, diferente. Y viene también el ego, ¿no? Como que, Claro. ya tú eres un profesor de una universidad, pero yo he ganado tal película, Claro. y ¿qué me vas a decir Sí. tú? Tú no has ganado nada. ¿Cuántos cortos has hecho? ¿Cuántas Sí, películas sí, has sí. hecho? Exacto. ¿Cuántos documentales has hecho? ¿Con quién has Exacto, actuado? sí. Yo lo he dirigido a tal, a tal, a tal, a A tal, tal. a ¿Y tal, a tal. tú qué? Inclusive con los actores a veces se ponen así porque hay actores que son alzadas, pues no, y, ay, no, pero es que yo soy... Yo, si quiero, te voto ahorita, consigo otro huevón. Tú eres reemplazable, tú eres un actor, eres un instrumento nomás. A la mierda. Si yo te quiero usar como martillo, te uso como martillo. Y si no quieres, me agarro un martillo de verdad y lo uso como martillo. Te puedo Puta cambiar madre. así nomás. O sea, ya son fríos ya. Sí, yo, en lo personal, ¡Ah! coincido con eso, porque, o sea, es que los actores piensan que son la última Coca-Cola del desierto, weón. Pierdan la humildad, ¿no? Sí, pierden un poco la humildad. Puta, quedarnos a hablar de cine es larguito, es larguito. Pero es chévere, es bonito. Este video es auspiciado a Hedonista, la marca que está en todos los videos del podcast. Vayan a seguirlo en todas sus redes sociales. Si quieren hacer algún evento particular, fiesta, pueden seguir en sus redes sociales a Hedonista, que es la marca que nos está auspiciando el podcast en cada episodio. Dinos tus redes sociales, por favor. Para que te sigan. A mí me pueden seguir en @juacocodrilo en Instagram. Es la única plataforma en la que me pueden seguir para ver mis shows. O también en @standaperros. Juan Cocodrilo, ¿por qué? Me dio mucha risa. ¿Cómo se ¿Por qué? Me dio risa. Juaco, me llaman Juaco. Digo, Juacocodrilo. Juan Cocodrilo. Juacocodrilo. Chévere, Ah. ¿no? Sí. Esto es Preguntas Ping Pong con Joaquín. Yes. ¿Actuar o hacer guiones? Hacer guiones. No te creo. Sí, me encanta. ¿Stand-up o cine? Stand-up. Perú es un país. Delicioso. Ya, mi mamá siempre dice que. Me dediqué a chambear. Completa la frase. Haciendo stand-up aprendí que. La gente es una mierda. ¡No! ¡La madre! Quisiera que Stand Up Perros llegue a. 1 millón de seguidores en Instagram. Ojalá pronto. Ojalá. Lo primero que hago al levantarme es. Volver a dormir. ¡Ta madre, qué flojo! ¿Qué prefieres? ¿Un pedito o un chanchito? Chanchito. ¿Qué prefieres? ¿Ir al cine o quedarte en casa? Ir al cine. Oh, y por último, venir abajo a la luna fue. Fue un cae de risa. Ah, estuvo chévere, ¿eh? Estuvo un buen programa. Y dime, la última pregunta que te iba a hacer. Acá 5, 10 añitos, ¿cómo te ves? Puta, todo el mundo me pregunta eso. Yo no me veo haciendo nada, te lo juro. Espero que de 5 a 10 años siga haciendo stand-up, nada más. Siga haciendo stand-up, siga conociendo gente increíble para hacer cine, para hacer comedia. Me encantaría de repente hacer algún show ya tipo, no sé si una webserie o tal vez una serie ya de comedia, ¿no?
con actores, sino con un guión, ahí, ¿no? Pero sería ya, es el sueño, creo. Lo que ya quisieras anhelar. Sí, sí, sí. Puta, yo creo que más te va actuando. Actuando. Pucha, también quisiera, sí. O dirigiendo Actuando, algo, ¿no? dirigiendo, sí. Porque te veo que te gusta bastante. Sí, me encanta. Y espérate. Algo que también te iba a comentar era lo complejo que es para conseguir una locación para hacer stand-up. Aparte de que es un poco Ah, limitante ya, el sí. crear contenido porque no se pueden grabar. Claro. Es la locación. La locación, sí. Nosotros no sé cómo hemos conseguido de Imola Bar, hemos tenido bastante suerte. A veces también es hablar con los dueños bastante. Tratar de convencerlos de que el stand-up puede llegar a ser lucrativo para ellos, ¿no? Porque la gente va, obviamente no va solo a ver stand-up, se compra sus chelitas, Consume. se compra unas papas, ¿no? Entonces es difícil conseguir, cuando eres productor, es difícil conseguir local. Cuando eres solamente comediante, tú solamente tienes que buscar a los lugares donde haya comedia, ¿no? Y ahí ya y es un poco más fácil de conseguir. Pero si eres productor y quieres conseguir un local nuevo donde presentarte, es mucho más complicado. Y Sí, lo de porque hay que stand-up perros, negociar. o sea, están haciéndolo también como productores. Sí, nosotros somos nuestros propios productores, somos nuestros propios jefes. Ay, ya. Piramidal. Sí. Y bueno, amigos, llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos en el otro sábado. Viene otro comediante más. Espero que sí, sí. Hay que tener fe, ¿ah? Espero que llegue. Hay que tener fe. Por favor, Venga, alguien vayan a más. seguir la página. Sigan la página. Nos vemos ahí. Dale mucha like, mucho amor. Chao. Chao, chao.